tardes, queridos hermanos, ¿cómo están? Los extrañé mucho el domingo y es un gozo poder estar con ustedes compartiendo. Y después de tanto tiempo uno tiene muchas cosas para decir, así que voy a tratar de acotarme en el tiempo y respetar. Pensaba un poco en los versículos que leyó Nicolás en la introducción. Me detengo en dos versículos. Eh, Cuando le dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que me compadezca. Y me pregunto y les pregunto, en esta noche estamos persuadidos que Él ha tenido misericordia de nosotros, que Él se ha compadecido de cada uno de nosotros. Y voy al versículo 23, porque tiene que ver mucho con lo que el Señor puso en mi corazón en esta semana, para hacer notorias las riquezas de su gloria. Las mostró. ¿A quién? ¿O con quién? Con aquellos vasos de misericordia que Él preparó de antemano. Y queridos hermanos, quise ponerle un título al mensaje, y el primer título que pasó por mi mente es el qué estoy haciendo. Y después de leer varios textos y de ordenar mis ideas y los pensamientos, le agregué otro título. ¿Es la verdadera pregunta que me tengo que hacer? Entonces quiero compartir dos pasajes en la palabra de Dios. Uno está en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dejamos por ahora la lectura. Me concentro en este texto. Cuando leemos la Escritura es muy, muy bueno que nos detengamos a pensar en las palabras que utilizaron aquellos inspirados por el Espíritu del Señor. Indudablemente acá el mismo Señor es quien habla, y Él nos ha dejado claramente algunas acciones. Por eso el título central podría ser ¿qué estoy haciendo? Y Él hace hincapié en el amor. Él hace hincapié en bendecir. Él destaca el hacer el bien y él destaca el orar. Ahora, sigue con su discurso, con este sermón maravilloso, y de repente irrumpe en la mente de los oyentes y especialmente de sus discípulos con una pregunta: ¿qué recompensa tendréis? E inmediatamente le dicen, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Y luego sigue con una pregunta, es decir,
derriba las paredes mentales que podían tener los oyentes y hace una pregunta que nos conmueve a nosotros. ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Y esa pregunta, hermanos, me quedó toda la semana. ¿Qué hacéis de más? Termina esta porción que leímos: sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, el cristianismo por mucho tiempo ha caído en un error. Esto no es una invitación a hacer toda la perfección. Es una invitación a comprender, a entender mejor el plan de nuestro Padre Celestial y a seguirlo a Él. Es una invitación a entender que Él es el que hace la diferencia. Él es el que nos hace completos y Él es el que nos hace plenos. Pero lamentablemente nosotros nos detenemos muchas veces en el hacer. E inmediatamente nos hemos dejado llevar e inundar por la influencia del mundo. Entonces irrumpe la palabra hacerlo perfecto. Hay un dicho que comúnmente se dice: lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y ese refrán es muy viejo. Ahora, algunos expertos en productividad, en procesos de empresa, le han dado un giro y dijeron: lo perfecto es enemigo de lo hecho. Y queridos hermanos, todos sabemos o tratamos de entender qué es lo que quiso decir el Señor, pero a veces nos quedamos cortos. Porque nosotros a veces descuidamos de hacer lo que podemos hacer por miedo a no hacerlo a la perfección. Y eso de a poco se ha metido en la iglesia. Es un término cultural que hoy se llama el perfeccionismo y del cual tenemos que tener mucho cuidado. Por eso, si me quedo solo con este pasaje, el título sería ¿qué estoy haciendo? Pero voy a otro relato de un discurso similar al Señor, de este mismo discurso, pero en el Evangelio de Lucas. Los invito a buscar Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Y vamos a leer desde el versículo 32. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué méritos tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos y haced bien. Y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Un mismo discurso en donde el Señor nos quiere dejar, queridos hermanos, dos cosas muy claras. Indudablemente tenemos que aspirar a esa figura maravillosa de nuestro Dios, su perfección y su misericordia.
Pero si en el primer texto resaltaba las preguntas, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis de más? Acá la pregunta es otra, y la usa en más de una oportunidad, 3 veces. ¿Qué mérito tenéis? La verdad, hermanos, que a veces hacemos las cosas esperando algo a cambio. Y lo que precisamente el Señor Jesucristo quería enseñar es algo totalmente diferente. Por eso usa la palabra mérito. El Señor espera de sus hijos que hagamos algo extraordinario, que hagamos algo diferente, que lleve a un posible reconocimiento, que lleve a la alabanza, a la gratitud, a la mención. Pero espera de nosotros algo que no espera de los demás, que los demás no pueden hacer. Hay cosas que los malos, dice el Señor, hacen. Ustedes tienen que hacer más. Ustedes tienen que hacer algo que sea meritorio. Entonces, hermanos, me cambié la pregunta a mí mismo. Entonces me dije, ¿qué estoy haciendo yo más que los demás? Y cuando uno lee el contexto de lo que el Señor quería enseñar en ese discurso, y especialmente apuntando a aquellos testigos que eran religiosos, fariseos, escribas, superficiales, con corazones endurecidos, vacíos por dentro, es indudable que el Señor no se preocupaba tanto por las acciones, sino que se preocupa más por las reacciones. Por eso, hermanos, no es que les está diciendo a los discípulos, ¿por qué no estáis más ocupados que los demás? Y creo que a lo largo de los siglos ha sido un gran problema de los cristianos. ¿Cuál es el dilema? ¿La cantidad o la calidad? Muchas veces nos hemos preocupado por estar muy ocupados, que no tenemos tiempo a pensar en la calidad de las cosas que estamos haciendo. Estamos tan ocupados que ni siquiera para las cosas correctas y las cosas necesarias de la vida. Queridos hermanos, con tristeza lo digo, ¿eh? A lo largo de los años me ha tocado ver a cristianos muy ocupados en muchas cosas del Señor. Muchas noches por semana ocupados en cosas del Señor, ocupados en cosas de las iglesias. Y en otras cosas que son interesantes, lícitas y que seguramente han sido de bendición para otros. Pero viene la pregunta, ¿eso no pudo haber sido un elemento destructivo para algunos hogares? A veces el estar ocupados, hermanos, puede ser algo perjudicial para el desarrollo, sobre todo si pensamos tanto en la cantidad en lugar de pensar en la calidad. Quiero aclarar que no estoy fomentando el abandono de la obra, no estoy fomentando el desatender el servicio y mucho menos el dejar de congregarse, que quede claro. Me parece que la pregunta del Señor recae en la reacción más que en la acción. Vuelvo a decir esto, el Señor está insistiendo más en cómo reaccionamos más que cómo actuamos. Entonces cambio la pregunta. Me imagino al Señor preguntándome, Edgardo, ¿por qué no reaccionás de una forma diferente a los demás? Y siento que eso tal vez es lo que el Señor estaba preguntando. Alguien una vez ha dicho que a los cristianos no se los juzga tanto por sus acciones,
sino más bien por sus reacciones. Cuando uno lee el Sermón del Monte desde el comienzo, una conclusión lógica es que Jesús les está demostrando a los oyentes la manera en que la justicia de sus líderes espirituales, insisto, escribas y fariseos, no era suficiente como para lograr llegar al cielo o ganarse el cielo. Ellos obedecían la ley superficialmente y enseñaban la ley de Moisés sin cambiar las actitudes de su corazón primero. Y Jesús está enseñando sobre la intención que él espera encontrar detrás de los mandamientos de la ley. Y en particular, Cristo está señalando que las actitudes y los pensamientos injustos, si bien no son exactamente lo mismo que las acciones injustas, son igualmente dignos de ser considerados una falta delante del Señor. Actitudes y pensamientos, reacciones. Entonces me preguntaba a mí mismo, ¿y si el Señor no está mirando tanto lo que yo planeo hacer, sino aquellas cosas que yo hago instintivamente? Aquellas cosas que surgen por impulso del momento, en la presión de una situación. Si no es tanto lo que el Señor mira lo que hago, sino la intención y lo que tengo en el corazón. Y me lo preguntaba toda la semana. Entonces me daba vuelta la palabra, pero el Señor quiere o dijo que yo sea perfecto. Y el perfeccionismo se está metiendo en todos lados. Entonces, hermanos, ¿quién no ha deseado el trabajo perfecto? ¿Quién no ha deseado el vecino perfecto? ¿Quién no ha deseado la casa perfecta? ¿Quién no ha deseado la iglesia perfecta? El pastor perfecto. ¿Quién no ha deseado a la congregación perfecta? Al jefe perfecto. Pero no hay. No hay. Dios hace salir el sol sobre todos, buenos y malos. Y muchas veces los malos despiertan en nosotros reacciones. Y tal vez eso es lo que el Señor está deseando encontrar en este cristianismo de este siglo que nos toca vivir. ¿Qué es lo que hay en nuestra vida como cristianos? Por eso, hermanos, no quiero tomar estos pasajes y flagelarme con estos versículos, ponerlos en la punta de una vara de corrección y pegarme, porque no es esa la intención. Creo que a veces estamos tentados a hacer eso. Yo creo que el Señor, y con sus palabras, lo que quiere establecer es un cristiano diferente. Hoy se oró para que seamos testigos y para que demos testimonio de Jesucristo. Y me pregunto, ¿cuántas veces sin querer nuestro testimonio se vio manchado por nuestras reacciones? ¿Quién no se encontró con un colectivero u otro chofer de otro auto que despertó en nosotros una reacción equivocada? ¿Quién no se enojó con un comerciante? ¿Quién no reaccionó mal con un jefe? Es más, en el mismo hogar. ¿Cuántas veces hemos reaccionado de una manera no acorde a lo que el Señor espera con nuestro cónyuge, con nuestros hijos? ¿Qué es lo que está esperando el Señor encontrar en mí? ¿Solamente quiero personas que sean agradables conmigo? No, porque el Señor puso
vasos. Y muchos de los que nos rodean tal vez fueron puestos por el Señor o permitió que estén en nuestro entorno para despertar en nosotros ese verdadero carácter que el Señor espera. ¿Qué hacemos cuando son insolentes? Cuando nos provocan. ¿Cómo respondemos? ¿Qué hacemos? Ahí es cuando viene la pregunta del Señor. ¿Haces más que los demás? ¿Actúas de una manera distinta? Cuando uno va primera epístola de Pedro, queridos hermanos, en el capítulo 5, a partir del versículo 15, él nos da una lista de reacciones que indudablemente él espera, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y a los afables, sino también a los difíciles de soportar. Eso es lo que está enseñando nuestro Dios. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. ¿Qué tiene de mérito? Pero si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. A eso, hermanos, yo llamo mérito. No tanto lo que hago, sino cómo reacciono. Porque para esto fuiste llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pesadas. Hermanos, de una forma sencilla y práctica, Él espera a cristianos que respondan con un tono de voz distinta, con un gesto diferente, con una reacción que marque la diferencia. Y digamos la verdad o hagamos un análisis de cada una de nuestras vidas. A veces nos cuesta hacer eso. En el hogar, en el trabajo, hasta en la iglesia. Cuando uno escucha esto, retumba en la cabeza cuando Pablo decía ahí escribiendo a Corintios, sí, el amor es sufrido y es benigno. Claro, nos tenemos que dejar llevar por el amor. ¿Queremos ser testigos? Claro que tenemos que desear ser testigos. Pero pensamos en nuestro testimonio que está relacionado con mi reacción, con mi comportamiento, más que con mis palabras. ¿Qué es lo que la gente ve? Porque cuando ve una reacción distinta, hermanos, distinta a lo que se ve en el mundo, ahí es donde el espíritu empieza a actuar y abre puertas para el verdadero testimonio, para el poder compartir la palabra, para poder compartir nuestra experiencia con Jesucristo. O sea, hermanos, la pregunta es ¿por qué reaccionamos como a veces reaccionamos? Y saben, yo creo que el tiempo se me agota, porque a veces dejamos de lado la gracia, la hemos tenido en cuenta para salvación, pero la dejamos ahí, ya está.
la gracia cumplió su función. Nos ayudó a tener fe, nos ayudó a encontrar la salvación en Cristo, pero la vemos alejadas a esta gracia maravillosa de Dios, en la cual nos sostiene, que es lo que nos permite, hermanos, hacer cosas sobrenaturales en nuestra vida. Sí, sí, cosas extraordinarias. Por eso me gustó cuando Nico trajo este ejemplo de Moisés. Me parece que es excelente. ¿Por qué? Porque Moisés reaccionó de la misma manera que nosotros reaccionamos. Yo no estoy calificado para hacer algo, porque yo no soy perfecto, porque estoy lejos de la perfección, porque yo no puedo hacer cosas notables, difíciles o imposibles. Es que Dios no está pidiendo que lo hagamos nosotros. Dios está dispuesto a usarnos a nosotros como instrumentos para hacer sus maravillas, aunque nos cueste entenderlo y creerlo. Dios envía a Moisés. Moisés, quiero que desciendas y que liberes a mi pueblo. Está esclavizado, está en manos de Faraón. Moisés sabía que Faraón era cruel, que era egoísta. Sabía lo difícil de la tarea. Entendía que era imposible, hermanos. Reaccionó de la misma manera que reaccionamos nosotros. No puedo, no estoy calificado. Esa fue la reacción humana, normal, instintiva, que a veces nos caracteriza a nosotros. Entonces Dios le dijo, pero tranquilo, Moisés, yo voy a estar con vos. Pero Señor, yo no puedo hablar, soy tartamudo, no tengo la capacidad. Y el Señor dijo, lo retó. Pero Moisés, ¿quién hizo la lengua al hombre? Y pone excusa, y nosotros somos iguales, hermanos. Somos iguales. Cuando Dios habló por primera vez a Moisés diciendo que haga esto, su reacción fue instintiva, igual a la nuestra. Dios no me puede pedir cosas difíciles. Dios no puede pedir esto a alguien que tiene una naturaleza caída y nos olvidamos de su gracia, nos olvidamos de su poder, nos olvidamos que tenemos el auxilio de su Santo Espíritu. Lo que pasa es que Moisés no tuvo en cuenta el secreto de Dios, y es que Él puede trabajar a través de cada uno de nosotros, no separado, no en lugar nuestro, sino a través de nosotros. ¿Y por qué digo esto? Porque pasan los días y Moisés estaba con ese pueblo que logró liberar de Egipto y estaban ahí parados junto al Mar Rojo y todo el ejército ahí del pueblo. Ese pueblo que no entendía qué estaba pasando y por un lado se acercaba el ejército de los egipcios. ¿Y qué le dijo a Moisés a Israel? Muy fácil, estad quietos y ved la salvación de Dios. Claro, es muy fácil. Entonces fue al Señor y le clamó a Dios. Y no está mal clamar. Hoy venimos a clamar al Señor. Claro que sí, venimos a traer peticiones delante del Señor. Y es lo que tenemos que hacer como sus hijos. Pero tenemos que recordar lo que Dios le dijo a Moisés. ¿Por qué clamás a mí? Di a los hijos de Israel que avancen. ¿Qué tenés en la mano? La vara. Extende la vara. Hacelo sobre el mar. El mar se va a dividir. Los, los de Israel van a pasar en medio del camino en seco. O sea, ¿qué es lo que hizo
hazlo. Ah, pero el hacer importa. No, no. Hazlo de la manera en que Él dice que lo tenemos que hacer. Reaccionemos de la manera que Él quiere que reaccionemos. Dios espera de nosotros que hagamos aquellas cosas que el mundo está necesitando ver en nosotros. Y nos dice, el tiempo para hacerlo es ahora. Y a veces, hermanos, cantamos, y no está mal, y lo digo con mucho respeto, te necesito, Señor, te necesito, y es real. ¿Qué pasa si aprendemos a cambiar este canto? Señor, te tengo. Cada instante estás conmigo. Señor, tú me acompañas en todos lados. Tú estás conmigo ahora y siempre. Yo creo que nuestras canciones cambian y nuestras reacciones también van a cambiar. Me gustó, para finalizar, cuando Nico hablaba de estos vasos. En realidad son instrumentos. Y creo que Dios quiso, hermanos, que quede en la escritura registrados que algunos hombres de Dios necesitaron ciertos instrumentos. Balán tuvo su asno, Dios lo usó. Sansón tuvo una quijada de un animal muerto, Dios lo usó. David tuvo su onda, Dios lo usó. Hermanos, somos más que un burro, somos más que una quijada, somos más que una onda. Dios nos puede usar, Dios nos quiere usar. Por eso vuelvo a la pregunta con que comencé. ¿Qué estoy haciendo más que los demás? ¿Dónde vivo? ¿Dónde trabajo? En mi iglesia. Es lo que dejo que el espíritu que mora en mí desarrolle. ¿Cuán diferente me ven? ¿Cómo reacciono? Hermanos, su promesa es que quiere estar conmigo siempre. Que el Señor nos ayude a despertarnos como tuvo que despertarse Moisés. Cuando hoy empezamos la reunión, escuchamos una melodía, la del himno 202, y el autor decía en las estrofas, mi amor, sí, fluctúa. Mi gozo, sí, va y viene. Pero la paz con Dios, mi Salvador, jamás, dice el poeta, jamás se va a mudar. Decía en otra estrofa, yo varío, yo cambio, pero Él no, porque Él es el que murió. Él es inmutable. Él es fiel a lo que prometió. Hermanos, confiemos en sus promesas. A Él sea la gloria. Amén.